Primera Samuel capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca del Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semet, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semet y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semet. Y los de Bet-Semet segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semet, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semet sacrificaron holocaustos
y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semet hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semet porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semet: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias por la Escritura, gracias por esta porción, gracias por la narración, pero sobre todo gracias por inspirar estas palabras y preservarlas para que nosotros seamos instruidos. Conozcamos más y también aprendamos cosas que luego podemos aplicar en nuestra vida, para contigo, para con la iglesia, en otros lugares también. Pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, leímos la porción extensa, pero luego no vamos a volver a releerla, excepto algunos pocos versículos, ¿no? Bueno, el capítulo 4 terminó de forma escandalosa, dramática, terrible para el pueblo de Israel. Derrota militar contundente, los sacerdotes muertos y la gloria de Israel fue traspasada, porque ha sido tomada el arca de Dios, ¿no? Ahora, ustedes saben, en la antigüedad se consideraba que si los dioses del pueblo estaban en manos del enemigo, es porque habían sido conquistados. Era como decir, ¿vieron cuando en una batalla mataban al rey? Ya la guerra estaba terminada. Algo así era aquí. Si conquistaba a sus dioses, el pueblo estaba también conquistado, ¿no? Aquí hay euforia filistea. Capturaron el arca de Dios, que ellos mismos consideran una deidad poderosa, e incluso reconocen que el Dios de Israel fue el que los liberó de mano de los egipcios, ¿no? Por supuesto, ellos no están tratando al Dios de Israel como el único Dios vivo y verdadero, sino que lo consideran como una deidad más de las tantas que hay en el mundo, ¿no? Pero aparentemente más poderoso que otros. Además, así como Israel en su momento, están creyendo que hay algo especial en esa arca, la caja de madera de acacia, ¿no? Es un pueblo pagano, idólatra, que le adjudican poderes a cosas que ellos mismos fabrican, ¿no? Bueno, no ha cambiado mucho el día de hoy, ¿no? ¿Verdad que la gente se inventa un Dios y después le adora, ¿no? Así que tienes un pueblo completamente devastado y otro celebrando lo que parece ser una victoria absoluta. Ahora, esa lectura puede ser verdad desde el punto de vista humano, lógico, ¿no? Pero es completamente equivocada. Porque por lo que leímos, hermanos, en esta porción extensa, ¿verdad? Queda demostrado que Dios no ha sido derrotado, ni su presencia puede ser capturada, ni su poder puede ser contenido por ninguna nación. Más bien, lo que vamos a ver es que, por más que Israel haya sido humillado por su propio pecado, Dios sigue actuando soberanamente. Humilla a los ídolos de los filisteos, juzga la irreverencia de algunos de su pueblo y comienza a obrar para traer a su pueblo nuevamente hacia él. Y así básicamente tenemos las divisiones del mensaje de hoy, ¿no? Es decir, aunque el pueblo ha perdido el privilegio de disfrutar la presencia de Dios,
Dios no ha perdido ni su poder ni su gloria, porque la gloria de Dios no puede ser cautiva. Así hemos titulado el mensaje de hoy, ¿no? Y con la gloria de Dios, hermanos, me estoy refiriendo a su presencia real en medio de su pueblo, su poder, ¿verdad? Su favor también, y su nombre siendo honrado. Ustedes saben que muchos hoy en día hablan de la gloria de Dios, ¿no? Está descendiendo la gloria de Dios, ¿no? Quiero sentir, está cayendo, cosas así. Pero no estamos hablando, hermanos, de algo abstracto con gloria de Dios, sino de la evidencia de que Dios está con su pueblo. A eso me refiero, guiándolo, corrigiéndolo y manifestándose en medio de ello. Eso es precisamente lo que Israel había perdido de experimentar, ¿no? Y que Dios hará regresar. La gloria de Dios no puede ser cautiva. Veamos en primer lugar, entonces, la gloria de Dios no puede ser humillada por los ídolos. Y esto abarca todo el capítulo 5 que leímos, que no es tan extenso, ¿no? Bueno, el arca llega a territorios filisteos y es colocada en el templo del dios Dagón. ¿Qué significa esto para los paganos? Bueno, que el dios Jehová ha sido derrotado por el dios Dagón. El arca viene a ser como un trofeo del dios, ¿verdad? Y está puesto allí justamente para representar eso, ¿no? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando Sansón fue aprisionado por los filisteos? En la celebración ellos decían: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, en Jueces 16, 23. Es decir, todo lo atribuían a sus dioses, ¿verdad? Una victoria, bueno, o algo que conquistaba, ¿no? Cuando Sennacherib, rey de Asiria, invade Judá, se burla abiertamente diciendo: ¿acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra? Cuando Goliat se enfrenta con David, él también le maldice por sus dioses. Más adelante en el libro de los Reyes, cuando los sirios están siendo derrotados, aconsejan al rey: vamos a llevar la batalla a otro lugar, porque el Dios de los israelitas es Dios de los montes. ¿Notan cómo interpretan ellos el tema de la deidad? Todos se lo atribuyen a su Dios. Ahora, sucede algo un tanto cómico, ¿verdad? En el templo de Dagón, lo que pasa allí. Al otro día, al ingresar los sacerdotes, se encuentran con que su Dios principal está postrado en tierra delante del arca de Jehová. En la Escritura, postrarse de esa manera es como señal de reverencia, ¿no? Uno de esos también, como que se rinde a ese Dios, sumisión y derrota, ¿no? Como si el texto dijera: el Dios que ustedes adoran en realidad está rindiendo homenaje al Dios verdadero. Alguien observó, que fue el único que consulté y observó esto, que Dios es un tanto humorístico en esto, al hacerlo de esa manera, ¿no? Ahora, lo más llamativo, al menos para mí, es la reacción de los sacerdotes. El verso 3 dice que lo tomaron al dios Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Es decir, el Dios que debía sostenerlos a ellos, ya que Dagón es el Dios que proveía sustento, fertilidad y estabilidad, ahora necesita ser sostenido por ellos. El objeto de adoración depende completamente de los adoradores. ¿Qué clase de Dios es ese, no? ¿Qué clase de Dios? Uno que se cae y necesita ser levantado no es un Dios verdadero. A veces, tanto en tanto, salen esos videitos por las redes sociales en el cual un grupo de personas están haciendo una peregrinación con su ídolo, llevándolo a hombro, ¿no? Un mal movimiento y el ídolo cae y se parte todo y no queda nada, ¿no? Bueno, ese no es un Dios. Bien dice el Salmo 115, 4 al 8: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en eso. Lo impactante de estos hermanos es la respuesta de los sacerdotes, ¿no? En lugar de cuestionarse, en lugar de reconocer lo que está ocurriendo, simplemente acomodan otra vez la situación. Lo vuelven a poner en su sitio
y continúan como si nada hubiera pasado. Eso revela la dureza del corazón humano, ¿no? Ante la evidencia, algo está pasando acá. ¿Cómo mi Dios va a estar postrado delante de lo que está representando el Dios de Israel? Aún frente a una evidencia tan clara, el hombre prefiere sostener su idolatría antes que rendirse al Dios verdadero. Y eso no está tan lejos de nosotros, ¿no? Porque muchas veces, cuando algo expone la falsedad de nuestros ídolos, sea confianza en nosotros mismos, sistemas, recursos, orgullo, en lugar de arrepentirnos, simplemente los reacomodamos para seguir adelante como si nada hubiera pasado, ¿no? Ahora, eso no es todo, hermanos. Al siguiente día, Dagón aparece nuevamente postrado, pero esta vez sin cabeza y sin las dos manos. Estaban cortadas sobre el umbral, ¿no? Sin cabeza, sin autoridad, sin sus manos, sin poder y sin acción. Bueno, eso es lo que está representando. Ya era evidente, hermanos, que algo estaba pasando. Otra vez, los sacerdotes paganos, viendo la superioridad del Dios de Israel ante el Dios, no sé de qué material era, optan por establecer una tradición religiosa en lugar de arrepentirse y reconocer al Dios verdadero. Noten el versículo 5 del capítulo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Qué decisión, ¿no? Hacer una tradición religiosa en lugar de arrepentirse ante el Dios verdadero. Qué decisión tan triste, ¿no? Alguien dijo, estos sacerdotes filisteos, como los hombres confrontados con la verdad en la actualidad, rechazaron a Dios a pesar de la evidencia, no debido a la evidencia. Y añadió, ellos querían creer que fue un accidente. ¿Cómo podían creer algo tan ridículo? Porque adorar a Jehová en vez de a Dagón significaba un enorme cambio de vivir y de pensar. Los sacerdotes filisteos no estaban dispuestos a hacer esos cambios. Fue más fácil cuando tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, levantar a Dagón y pegarlo. Es más fácil que cambiar tu vida y tu forma de pensar. El Dios único y verdadero tiene mandamientos, exigencias y demanda algo también de parte del adorador, ¿no? Los hombres deben considerar eso. En cambio, los ídolos muertos están al antojo del pecador. Por eso, ¿qué es más fácil de elegir? Seguir sumergido en la idolatría y seguir viviendo de la misma manera, antes que reconocer al Dios, ¿verdad? Único y verdadero. Esa fue la primera experiencia de los filisteos con el arca de Dios. Pero recién es el comienzo. Vemos que en el versículo 6 la situación escala de manera mucho más seria. Ya no se trata solamente de la humillación del Dios Dagón. Ahora Dios va a comenzar a tratar con la gente, con el pueblo de los filisteos, ¿no? El texto dice que Dios los hirió con tumores, una plaga dolorosa y humillante que se extendió por toda la ciudad. Es decir, lo que comienza como una señal dentro del templo, ahora se convierte en un juicio visible en toda la comunidad. Dios había demostrado que Dagón es nada, un ídolo muerto, algo de madera que tiene forma. Algunos decían mitad hombre, mitad pez, no lo sabemos. Pero Dios también demuestra que Él tiene poder real para herir, juzgar y dominar sobre toda una nación. A veces nosotros pensamos que Dios ejerce su voluntad, pero solamente en el ámbito de su pueblo. Como que todas las demás naciones están a merced de la suerte, de la casualidad, o lo que ellos quieran hacer. Pero no es así, hermanos. Dios sigue siendo soberano en todo el universo. A lo mejor alguien aquí mira las noticias y se escandaliza. ¿Cómo puede pasar esto en aquel lugar, en aquel continente, en aquel país? ¿O qué pasará con nuestro país? Sin embargo, el trono en los cielos sigue ocupado. Hay alguien reinando ahí, no está vacío. Y hay alguien llevando hacia adelante sus propósitos, ¿no? Ahora, fíjense cómo reaccionan los filisteos. Empiezan a reconocer que esto no es casualidad. En el verso 7 dicen, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. Ya no están celebrando como al principio, ahora están atemorizados. Entonces,
trasladan el arca de ciudad en ciudad, de Asdod a Gad y luego a Ecrón. Pero el resultado es el mismo en todos. Juicio, tremendo juicio, desesperación y aflicción. Esto es muy importante, hermanos. Los filisteos pensaron que podían controlar el arca, manejar la situación y a lo mejor hasta domesticar al Dios de Israel, hacer lo que quisieran con él. Pero terminan descubriendo que no pueden escapar de su mano. Dios humilla a su ídolo, luego hiere a su pueblo y finalmente llena toda la región de temor. Hermanos, nuestro Dios no debe ser tratado como una deidad, ¿verdad? Como un ídolo que el mundo dice adorar, ¿no? Él es el Señor soberano que gobierna sobre todas las naciones y su gloria no puede ser rebajada ni puesta al nivel de los ídolos. Aún fuera de Israel, en aquel entonces, aún fuera de su pueblo hoy, Dios sigue reinando. Eso es lo que enseña esta porción, queridos hermanos. Esto nos llena de confianza, ¿verdad? Es lindo confiar en un Dios así que gobierna absolutamente todo. ¿Podemos pensar en dos aplicaciones? Seguro. Primero, Dios no necesita ser defendido, sino honrado. Los filisteos pensaron que al capturar esa arca habían capturado al Dios de Israel. Y previamente Israel había actuado como si tuviera que usar el arca para que Dios les diera victoria. Ambos estaban equivocados, porque Dios no depende de nosotros para sostener su causa. Nosotros dependemos de Él. A veces podemos pensar que el avance de la obra recae principalmente según la estrategia que diseñemos, ¿no? Puede ser algún recurso, habilidades de los hermanos, pero Dios es perfectamente capaz de defender su nombre, abrir puertas, cumplir sus propósitos sin nuestra ayuda. Nuestra responsabilidad no es ayudar a Dios. Él no necesita ayuda. Nuestra responsabilidad es ser fieles, obedientes y celosos de su gloria, ¿no? Segundo, aplicación para nosotros, todo ídolo termina cayendo delante de Dios. Podemos tomar esa caída del dios Dagón delante del Señor como principio, ¿no? Todo aquello que compite con Dios, en tu corazón, en mi corazón, finalmente será humillado, ¿no? Hoy no tenemos estatuas de Dagón. Hay gente que tiene estatuas de diferentes cosas en sus casas. Si usted la tiene, sáquela. Pero sí existen ídolos modernos, hermanos. El dinero, el éxito, el sexo, la autosuficiencia, el lugar de servicio en la iglesia, el poder, el trabajo, e inclusive nuestros hijos pueden convertirse en nuestros ídolos, ¿verdad? Están ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones. Muchas veces el corazón se inclina hacia esas cosas esperando seguridad o encontrando identidad, ¿no? Pero este pasaje nos recuerda que solo Dios ha de permanecer en pie. Todo lo demás cae. Por eso pregunto, ¿hay algo en tu corazón que está ocupando el lugar de Dios hoy? Eso es un ídolo que tiene que caer, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Cuando lo encuentres, tienes que saber que tarde o temprano Dios mismo no solo te los muestra, sino que tiene que ser desarraigado, ¿no? Más bien deberíamos venir en humillación y adoración ante Dios cuando eso sucede. Señor, reconozco mi idolatría, esto estaba ocupando tu lugar, desarráigalo mi corazón. Tengo un amigo, un hermano en la fe también, que él reconoció que el sexo era un ídolo en su corazón. Y ella estaba teniendo problemas también en su matrimonio con eso. Y tuvo que reconocerlo, pedir perdón, y bueno, y hasta que pudo solucionar eso, ¿no? Hay muchas cosas que pueden meterse en nuestro corazón. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es como una fábrica de ídolos. Y tenía razón. Están tan bien camuflados que a veces ni siquiera los percibimos. Pero la gloria de Dios no puede tener competencia en nuestras vidas, hermano. Así que despojémonos de aquello que el Señor nos muestra. Mira, esto es un ídolo en tu corazón. Esto está ocupando el lugar que yo tengo que ocupar en tu corazón. Bueno, veamos en segundo lugar, la gloria de Dios no puede ser manipulada
por los hombres. Y aquí estamos abarcando todo el capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca, habían sufrido terriblemente la mano del Señor y ya no quieren tener nada que ver con eso, ¿no? Acá se acabó eso de que el arca es el trofeo de la victoria. Ahora se ha convertido en una carga insoportable, ¿verdad? Ahora, noten esto, hermanos. El modo en que devuelven el arca es muy interesante, ¿no? Es aleccionador para nosotros y a la vez también revela un aspecto del carácter de Dios, uno de sus atributos. Siguiendo el consejo de sus sacerdotes, preparan un carro nuevo, colocan el arca junto con la ofrenda y toman 2 vacas que estaban criando. Las separan de su becerro, algo completamente antinatural, y las ponen a tirar del carro. Desde el punto de vista humano, lógico, es esperable que las vacas hicieran una de 2 cosas: o se quedaran quietas o que regresaran desesperadamente hacia sus crías. Una de esas 2 cosas tenían que hacer las vacas. Eso es lo natural. Pero el texto dice que en el verso 12, las vacas caminaron derecho por el camino de Bet-Semes sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y aún bramando siguieron avanzando. Ahí vemos claramente la soberanía de Dios aquí en su providencia, ¿verdad? Guiando a estos animales. Dios está gobernando incluso sobre el comportamiento de los animales. No hay confusión aquí, no hay un desvío, no hay azar, ese carro no va a la deriva. Es Dios mismo guiando con precisión. Qué impresionante, queridos hermanos. Aún en medio de la ignorancia y superstición pagana, Dios dirige la escena. Porque no es que los sacerdotes tenían fe de lo que iba a suceder, fe en Dios. No, estaban hablando en términos criollos, mejor, estaban esperando a ver qué pintaba. ¿Qué ha de suceder? No tenían seguridad de lo que pasaría. Por eso nuestro punto, hermanos, la gloria de Dios no puede ser manipulada por los hombres, pero sí dirige soberanamente todo, incluso aquellos que no le conocen, ¿no? Aún las decisiones de hombres paganos y el instinto de animales están bajo el gobierno de Dios. No sé si alguien se ha puesto a pensar en eso. Las decisiones que toman hoy en día los poderosos. Y a veces nos enojamos. ¿Y cómo puede ser? Todo está bajo el gobierno de Dios, ¿no? Un burro habló la palabra de Dios, ¿recuerdan? No estoy hablando de mí, sino de uno literal. Un pez grande tragó al siervo del Señor. El Señor ordenó a los peces que se metieran dentro de la red de Pedro. Y acá las vacas caminaron en dirección contraria a su instinto. ¿Por qué? Porque Dios no solo gobierna sobre reyes y naciones, sino también sobre la creación misma. Un terremoto hizo estragos en determinado país. Bueno, el acomodamiento de las placas tectónicas, dicen algunos. Prefiero creer en el Dios soberano que dirige todas las cosas para sus propósitos, ¿no? Aunque a veces no lo entendamos, ¿no? No hay área donde su autoridad no alcance. Entonces, mientras el hombre piensa que puede calcular, probar e incluso manipular a Dios, la realidad es exactamente al revés. Es Dios quien está moviendo cada pieza, usando incluso a quienes no le conocen para cumplir sus propósitos perfectos. A veces los usa inclusive para favorecer a su pueblo, ¿verdad? Hubieron reyes paganos en los cuales el Señor dijo, mi siervo, ¿no? Pues sí, ¿cómo que mi siervo? Sí, no es creyente, siervo del Señor también, ¿no? Esto nos tiene que hacer reflexionar y adorar en las situaciones cotidianas de nuestras vidas o ministeriales. Por ejemplo, cuando las cosas no salen como planeamos en la iglesia, una actividad que no resultó, un hermano que se fue, puertas que se cerraron, explotó todo, no sé, tendemos a frustrarnos o a pensar que algo se salió de control. Pero este pasaje nos recuerda algo, queridos hermanos. Dios sigue guiando el carro, aun cuando no entendemos el rumbo, ¿no? ¿A dónde irán a parar esas vacas? Como dice mi hijo siempre, ni idea. No sé dónde irán. Pero Dios sí lo sabe, y eso es lo importante. Cuando vemos decisiones de personas, aún inconversos, que terminan afectando la obra,
Debemos recordar que Dios puede usar incluso esas decisiones para encaminar sus propósitos, porque nada queda fuera de su gobierno, hermano. Nada. En lo personal también aplica circunstancias inesperadas, cambios, pruebas, incluso errores humanos. La economía anda mal, no hay trabajo. Todo eso, lejos de ser azar, está bajo la providencia de Dios. No significa que todo sea bueno en sí mismo, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí que Dios es capaz de dirigirlo para un fin mayor. Que en el momento no lo vemos. No lo vemos. Solamente vemos lo que está pasando, pero no vemos el fin mayor, ¿no? Entonces, en lugar de ansiedad o control, acá tenemos dos invitaciones. Descansar de la soberanía de Dios, adorarle, reconociendo que Él gobierna incluso lo que no comprendemos. Esa es, en parte, la esencia de la ansiedad, ¿verdad? Esta es la esencia, en parte, digo, de la ansiedad. La no confianza en el gobierno soberano de Dios. Dejemos que el Dios soberano dirija el carro en la dirección que quiera. Él lo hará para su gloria y para el bien de los que le aman. Eso enseña la Escritura, ¿no? Pero hay más de este punto, hermanos. Podemos ver también que la gloria de Dios no puede ser manipulada por los hombres, pero desde la vereda de enfrente. Ahora nos apartamos del pueblo de los filisteos. Ellos intentaron manejar la situación del arca, pero desde el versículo 19, estamos en el capítulo 6, hay un giro muy interesante. Cuando el arca llega a Bet-Semes, es decir, al propio pueblo de Israel, lo que sucede es impactante. En un principio todo marcha bien. El arca es recibida, el pueblo se alegra, ofrecen sacrificios, hay gozo porque el arca ha regresado. Todo parece indicar que la comunión con Dios está volviendo al punto inicial, o está siendo restaurada, mejor dicho. Lo va a hacer, pero no todavía en los términos que el hombre pretende, ¿no? Ahora, de repente la escena cambia abruptamente. Algunos hombres de Bet-Semes miran dentro del arca y Dios los hiere con juicio. El verso 19 dice que 50.070 personas murieron a causa del pecado. Lindo número, ¿no? Ustedes saben que, Números capítulo 4, no se podía realizar eso, de mirar el arca. Nadie tenía permitido hacerlo. De hecho, había mandatos de cómo tenían que cubrirla cuando iban a trasladar, etcétera, etcétera. No era solo que no debían tocarla, tampoco debían mirarla descubierta, mucho menos abrirla o inspeccionarla. Esto es una clara violación del mandato del Señor, ¿no? Por eso el juicio severo. Ahora, saben que acá hay algo en el cual muchos no se ponen de acuerdo, hermanos. 50.070 es demasiada cantidad de personas para un pueblo chico, e incluso una aldea. Ahí está el problema para muchos intérpretes. Ahora, la explicación que algunos ofrecen es que todo depende de la fuente textual de la que proviene la traducción. Si lees la versión NBI, vas a notar que los que mueren son 70 personas. Y allí tiene un asterisco que explica de qué fuente están tomando eso, ¿no? La Septuaginta traduce 70 varones y a 50 millares de varones. El historiador Flavio Josefo dice que son 70 personas también los que han muerto. Y suena un poco más coherente 70, ¿no? Alguien añadió: no es probable que 50.000 personas formaran fila y pasaran por el arca. La gente en la fila se habría desesperado cuando los primeros espectadores fueron asesinados. Bueno, un poco de sentido común está aplicando esto, ¿no? Pero hermanos, también es cierto en la Escritura que a veces por el pecado de unos pocos o de uno terminan pagando las consecuencias del resto del pueblo. Cuando David peca realizando el censo, 70.000 personas terminaron muriendo por su culpa. Así que es una posibilidad que esta sea la cantidad que hayan muerto. Además, nuestro texto aquí dice que fue una gran mortandad. Eso condice mejor con 50.000 que con 70, ¿no? Es decir, vamos a quedarnos entonces con nuestra Reina Valera. Y con respecto a lo de un pueblo chico, alguien concluyó: un día un arqueólogo puede resolver el problema por nosotros, ¿sí? Ustedes saben, siempre se van descubriendo cosas nuevas. Ahora, no importa
la cantidad exacta, ¿no? El punto a resaltar es que la gloria de Dios no puede ser manipulada por los hombres. Y acá ya no estamos hablando de ignorancia pagana. Estamos hablando de judíos que conocían cómo era la ley de Dios. Por eso la severidad del juicio, ¿no? Estos hombres actuaron con ligereza, como si fuera algo común. Es una actitud similar a la de los hijos de Elí. Familiaridad sin reverencia, ¿no? Comentarista Warren Bisbee dijo con razón: si los filisteos paganos fueron juzgados por la forma en que trataron el arca, ¿cuánto más responsables serían los judíos que conocían la ley y vivían en una ciudad levítica? No hay excusa, ¿no? Y hay mayor responsabilidad. Tienen la ley, saben lo que dicen. Son el pueblo que, las personas que Dios había apartado para tratar con las cosas sagradas, y ahí está. Ahora, hay tantas cosas que se pueden tomar de esta porción, ¿no? Me he quedado con 3, ¿no? Algo que ya consideramos. Primero, la irreverencia hacia los santos tiene consecuencias. Y terribles por lo que he visto, ¿no? Otra vez parte del pueblo de Dios tratando las cosas sagradas como algo común. El arca de Dios está siendo tratado como un atractivo turístico. A ver qué hay acá adentro, a ver cómo es. ¿Puedo ver yo también? Primero con superstición en la batalla y ahora con ligereza. Y el resultado en ambos casos, juicio del Señor. Pregunto, ¿cómo tratás vos las cosas del Señor? Que son santas, ¿no? ¿Cómo las tratás? Cuando estamos orando, ¿estás con los ojos abiertos, mirando a tu alrededor, totalmente desconectado del cuerpo de Cristo? ¿Cómo tratás las responsabilidades que se te dieron en la iglesia? ¿Con temor, reverencia, santidad? ¿O te da igual si lo haces o no? ¿Cómo te dispones a escuchar la palabra de Dios? ¿Preparás tu corazón? ¿Venís con hambre? ¿Orás por el mensaje? ¿Orás por el mensajero? Dijo un comentarista: si bien Dios no vive en los edificios de nuestra iglesia ni en ninguno de sus muebles, queremos mostrar respeto por cualquier cosa dedicada a la gloria de Dios. Segundo, la disciplina de Dios sobre su pueblo. Este pasaje nos recuerda otra vez que Dios disciplina a los suyos, hermanos. Como dice Hebreos 12, Él al que ama, disciplina. Y aquí la disciplina no es liviana, es severa. Y más severa que las que sufrieron los filisteos. ¿Por qué? Ya lo dije. Porque el pueblo de Dios tenía mayor luz. Conocían cómo debía tratarse el arca. Lo dije una vez. La responsabilidad es proporcional al conocimiento de Dios y su palabra. Cuanto más conocemos, cuanto más se nos confía, más responsables somos. Por eso no podemos jugar con el pecado esperando que no haya consecuencias, ¿no? Sí sabemos lo que la Escritura dice con respecto a eso. Dios no pasa por alto la irreverencia de su pueblo. Su santidad exige que el pecado sea corregido. Y tercero, muy relacionado, el dolor que el pecado produce en otros. El texto dice que el pueblo lamentó y lloró por lo que Dios había hecho, por la cantidad de personas. Hubo gran mortandad, dice el 19. Es decir, hermanos, el pecado no queda aislado, afecta a la comunidad, trae dolor colectivo, genera quebranto en otros. Eso fue lo que no pasó en 1 Corintios 5, y Pablo reprochó: ¿no debieras más bien haberos lamentado? Él esperaba que el pueblo se doliera y pareciera que estaban celebrando. Es que somos un cuerpo, queridos hermanos. El dolor de uno es el dolor de todos. El pecado de uno afecta a todos. El pecado siempre deja una estela de dolor entre los creyentes. Ahora, todo esto que leí produce algo, hermanos. Una crisis espiritual, ¿no? ¿Notaron que el pueblo pasa del entusiasmo al temor? Y del temor a una pregunta muy importante que nos permite ver, si se quiere, un rayo de esperanza, ¿no? En el verso 20 preguntan: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Como diciendo, a raíz de todo lo vivido, nos hemos dado cuenta de algo que antes ignorábamos. Dios es demasiado santo
para ser tratado de cualquier manera, y nosotros no estamos en condiciones de estar delante de Él. Aquí hay una conciencia de la santidad de Dios y de la incapacidad del hombre para dar con esa santidad, ¿no? Impresionante. Eso nos introduce naturalmente al tercer y último punto. La gloria de Dios es buscada nuevamente. Versículo 1 del capítulo 7. Vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días, 20 años. Tremendo el final. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después de todo lo ocurrido, el arca es llevada a este lugar y queda allí por un largo tiempo, 20 años, según el texto. Se hicieron las cosas medianamente bien, y luego añade lo que quiero enfatizar, hermanos. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Otra vez, acá no hay mucho consenso en la traducción del versículo. Leo otras versiones. Y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Esa me gusta, NBI. Toda la casa de Israel añoraba al Señor, Biblia de las Américas, y miró toda la casa de Israel tras el Señor, la Septuaginta. Bueno, cualquiera escojas, el punto es que algo cambió en el corazón del pueblo. Algo hizo Dios que están mirando las cosas de otra manera. Después del juicio y disciplina, aparece el quebrantamiento. Aprendieron algo acerca de la santidad de Dios, del cuidado que hay que tener con sus cosas, y que el pecado es verdaderamente grave. Entonces, ahora añoran y ahora buscan al Señor. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 12, ¿no? En cuanto a la disciplina. A lo mejor en un principio se cuestionó el obrar de Dios. ¿Cómo vas a castigar con tanta severidad? Si solamente se miró dentro de una caja, era para tanto. Hay una tragedia en el pueblo, 50.000, 70 murieron. Pero justamente ahí estaba el problema. Pensaron que el arca era solamente una caja. No entendían que estaban tratando con el Dios Santo y que Él mismo había establecido cómo debía ser tratado aquello que representaba su presencia. El pecado nunca es pequeño, nunca, cuando se comete contra un Dios infinitamente santo. Muchas veces nos puede pasar lo mismo a nosotros, hermanos, como padres, como congregación. A lo mejor minimizamos el pecado, justificamos ciertas actitudes, pensamos que no es para tanto, hasta que Dios en su gracia, porque eso es gracia, hermano, nos confronta. Y cuando Dios nos confronta, nos duele. Pero ese dolor tiene un propósito, que abramos los ojos, ¿no? Entonces, una vez abiertos nuestros ojos, lo que antes parecía exagerado, ahora se entiende. Lo que antes se justificaba, ahora se lamenta. Y lo que antes no se valoraba, ahora se anhela. Eso es lo que ocurre en el pueblo, ¿no notan? El juicio produjo entendimiento, y el entendimiento produjo búsqueda de Dios. Amén. Y ese es un punto de inflexión en la vida espiritual de cualquier persona o iglesia. Cuando dejamos de juzgar a Dios y comenzamos a juzgarnos nosotros mismos a la luz de su santidad. ¿Lo cambia todo? Ahí comienza el verdadero retorno al Señor. No miraré más hacia afuera, miraré mi propio pecado y miraré la santidad de Dios, ¿no? Isaías, cuando estuvo frente al Dios Santo, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. De entender su condición, la condición de su pueblo y la condición de Dios, dijo: ¡ay de mí! Esto es lo que soy. Y esto es Dios. Voy a morir. Hermanos, lo que vemos aquí, como mencioné, es lo que Hebreos 12 expresa claramente. La disciplina, aunque al presente es dolorosa, después da este fruto apacible de justicia, como está sucediendo en Israel. ¿Notan? Están volviendo al Señor cuando antes le habían despreciado. Entonces, la gloria de Dios no puede ser humillada por los ídolos. La gloria de Dios no puede ser manipulada por los hombres. Y la gloria de Dios es buscada nuevamente. Estos 3 puntos nos llevan a notar
que la gloria de Dios no puede ser cautiva. Quiero terminar, hermanos, buscando una respuesta a la pregunta retórica que se hizo el pueblo. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Porque aquí no está la respuesta. Para encontrar la respuesta hay que seguir leyendo hasta llegar a la obra redentora de Jesucristo, ¿no? La respuesta a la pregunta es clara: nadie. Nadie puede estar delante del Dios Santo. Absolutamente nadie. Ni Israel, ni los sacerdotes, ni los profetas, ni nosotros. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, como Isaías, tendríamos que decir: ¡ay de mí! Él es demasiado santo, sus cosas son muy santas, y yo estoy demasiado corrompido como para acercarme a Él o manipular cosas santas. Pero ahí entra el Evangelio. Cristo Jesús es el único que puede estar delante de Dios porque Él es perfectamente santo. Y no solamente eso, Él vino a ocupar nuestro lugar. En la cruz, aquel que no tenía pecado fue tratado como pecador, para que nosotros, siendo pecadores, pudiéramos ser aceptados delante de Dios. Y Cristo recibió la ira que nosotros merecíamos, ¿no? Por eso ahora la respuesta a la pregunta es esta: solo en Cristo alguien puede estar delante del Dios Santo, no por mérito, por supuesto, sino por la fe en Él. Podemos estar delante del Dios Santo por los méritos de Cristo y nuestra confianza en el Señor, su justicia en nosotros, ¿no? No te acerques a Dios como aquellos hombres de Bet-Semes, con liviandad o ignorancia. Acércate por medio de Cristo, con reverencia, con fe y con la seguridad de que en Él sí puedes estar delante del Dios Santo y así disfrutar de su gloria. Esa gloria que no puede ser cautiva, ¿no? Solamente por Cristo, solamente por la fe. Oremos. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por la Escritura. Gracias por las cosas que podemos aprender de ti, de tu santidad y de nuestra condición. Y finalmente podemos terminar diciendo gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Porque Él llevó nuestros pecados, por Él hemos sido justificados. Qué maravilloso nuestro Señor. Deseo que todos le conozcan, oh Dios, en este lugar. Usa la Escritura para hablar en nuestros corazones y también durante la semana. En el precioso nombre de Jesús. Amén.